Ser podcast. Durante este verano, en una habitación, vamos a tener 7 cajas muy ordenadas. Cada caja tiene un color, un olor y varios objetos que nos van a ayudar a descubrir la vida que tuvo en nuestro país alguna figura relevante, algún personaje de la pintura, de la literatura, del cine, de la farándula. Y hoy vamos a abrir la primera caja. Es una caja de color azul que huele a aceitunas rellenas y a papel de periódico. Aquí hay un pijama de seda, un lápiz, una correa de perro y un sobre. Con un nombre que pone Truman Capote. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Personas que vinieron a España, estuvieron en España, ¿qué hicieron y por qué vinieron? De eso va esta sección, estas 7 vidas. Vamos a viajar hoy a los lugares que visitó Capote, a saber por qué vino, a descubrir los pequeños rituales que tenía mientras pasó en España una temporada. Y no va a ser una tarea sencilla, porque Truman Capote es un fantasma difícil de rastrear. Porque pasaron muchos años y si bien tampoco es algo que haya sucedido en el siglo XVIII o XIX, Capote pasó por la Costa Brava sin dejar demasiados rastros. Por otra parte, también, ¿qué rastros puede dejar un escritor, verdad? La tarea más importante que hace es cuando está encerrado en su estudio escribiendo. Es la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, que ha caminado sobre los pasos de Capote para escribir La dificultad del fantasma. Siguiendo sus apuntes, vamos a intentar regresar a esos 18 meses. Capote estuvo aquí entre abril del 60 y septiembre del 62. Truman Capote vivió en la Costa Brava, concretamente en Palamós, para ordenar sus apuntes y para escribir, porque Capote escribió aquí a sangre fría. El pueblo de Holcomb está situado en las altas planicies trigueras del oeste de Kansas, un territorio solitario que los demás habitantes de Kansas llaman allá. Pero de pronto, en las primeras horas de aquella mañana de noviembre, domingo, ciertos ruidos extraños interfirieron en los sonidos nocturnos normales de Holcomb, en la histeria lastimera de los coyotes, en el chasquido seco de las raudas plantas rodadoras, en el gemido que se aleja velozmente del silbato de las locomotoras. Ni un alma del dormido Holcomb los oyó entonces. 4 disparos de escopeta que acabaron de incluirlos a todos, con 6 vidas humanas. A sangre fría se publicó en el año 66. A Capote le cambió la vida e inauguró para la literatura un género nuevo, que es la novela periodística. Pero, ¿qué tiene que ver el asesinato del que habla la novela con Palamós? ¿Por qué irse a escribir algo cruel y sombrío a un paisaje tranquilo, paradisíaco, luminoso y placentero? Hola, Mario Escarol, buen día. Buen día, muy buenos días. Mario Escarol es periodista, escritor, es el autor de El hombre de los pijamas de seda, que es la obra que recrea esos días de Capote en Palamós. Así que a ti te hago la pregunta, Marius, ¿por qué vino Capote a la Costa Brava? Pues entre otras razones, podía haber elegido otro sitio, pero buscaba un sitio que sirviera de refugio. Capote era un personaje muy popular entre esta aristocracia americana de Nueva York, ¿no? Iba de fiesta en fiesta, de celebración en celebración, y para él, que por primera vez tenía la sensación de que tenía en sus manos los elementos para hacer una gran novela, él decía su Madame Bovary, yo tengo que escribir mi Madame Bovary, pensaba que necesitaba apartarse de todo este mundo, un mundo que le fascinaba, que le encantaba, mundo que hemos visto no hace mucho en una serie, en televisión,
que para mí la serie se llamaba Foyt, y había un capítulo dedicado a Capote y a sus cisnes. Sus cisnes eran toda una serie de damas de la sociedad americana, muy ricas todas, estupendas, bellísimas, que lo agasajaban, que lo invitaban siempre a cualquier de sus celebraciones, y que él se mostraba con ellas tremendamente afectuoso. Él era homosexual, es decir, no había ninguna pulsión sexual hacia ellas, pero era el hombre que les decía que tenían que vestirse, lo que les sentaba bien, que les contaba cotilleos. Era un personaje fascinante, era un gran cuentacuentos, era un gran narrador, era un hombre tremendamente frívolo, pero a la vez tremendamente inteligente. Y eso fascinaba. Pero claro, eso daba muy poco tiempo para poder dedicarse a la escritura. Que necesitaba escapar de ese mundo. Necesitaba escapar. Y entonces pensó dónde podía escaparse, ¿no? Y pensó en Europa, que había habido un par de veces, había estado en Europa, había cruzado Francia, incluso una vez camino, digamos, de Marruecos, pasó por España. Y hasta donde yo sé, yo intenté investigar cómo había ido a parar, digamos, a un pueblecito de la Costa Brava, que en aquel momento, digamos, no aparecían las guías turísticas, ni muchísimo menos. Y que era muy difícil comunicarse desde allí al resto del mundo, ¿no? Con telefonistas que iban con clavijas y tal, y que te decían, espere, Nueva York, tendrá que esperar media hora y estas cosas, ¿no? Entonces, parece ser que hay un personaje que es un novelista, que se llama Robert Ruark, que era un tipo muy interesante, que él conocía, además relacionado con el mundo del cine, como el propio Capote, que tenía un chalet estupendo delante de la playa, muy cerca de Palamosa, un par de kilómetros, y que parece ser que le habría sugerido que era un lugar ideal para que nadie lo molestara. Este personaje, este novelista, se podía dar una vida fantástica, escribía para un par de publicaciones, para el The Washington Post y para The Star, pero además es que hacía guiones de cine. Él era un cazador de elefantes, cazador de leones, y en un momento dado, sobre todo en estos años 50, principios de los 60, se puso muy de moda películas de cine que pasaban en África, ¿no? Y entonces aquí encontró un filón, ganó muchísimo dinero, escribió unas cuantas novelas y se permitió vivir como un rajá, pero en lugar de irse a la India, pues en una Costa Brava que era mucho más barato que la Costa Azul, y tenía seguramente unas aguas incluso mejores. Y venía en verano, ¿no? Sí, Ruark pasaba la mayor parte del tiempo, pero en el caso de... En caso de Capote y de su pareja, escritor también y homosexual como él, eran una pareja muy bien avenida, aunque digamos que había una cierta competencia profesional, ¿no? Y la competencia profesional caía del lado de Capote, que era el que necesitaba más atención, que era el que tenía más fama, etcétera, ¿no? Pero es curioso porque lo que hacían esta pareja durante 3 años, lo que estuvieron haciendo es escribir durante los meses de verano, prácticamente desde finales de abril hasta octubre, y en octubre se iban a Suiza. En Suiza, en Verbier, tenían un apartamento, y allí el novio de Capote pues le encantaba esquiar, cosa que le horrorizaba a Truman, ¿no? Pero bueno, él cedía y hacían medio año y medio año, ¿no? Oye, Mario, y lo que tuvo que ser, imagínate, pues Palamos en aquellos años, ¿no? Años 60, 61, 62, ver a ese señor, no sé si haría mucha vida o poca vida de pueblo, pero en fin, algo harían, ¿no? Ver allí una pareja de hombres americanos escribiendo. ¿Se sabe algo? ¿Hay noticia de cómo fue esa convivencia o esa extrañeza que habría en el pueblo? Mira, yo para escribir mi novela, que es un poco como las novelas que hacía Capote, salvando a todas las distancias, ¿no? Pero es una novela de no ficción, es decir, todo lo que ocurre está más o menos sujeto en el tiempo y en los paisajes. Lo que pasa es que yo me doy margen para a veces situar a Capote con personajes que también circulaban por la Costa Brava en aquellos días, ¿no? Sí. Pero realmente a mí lo que me ha extrañado es que encontré, te estoy hablando de hace pues casi 20 años, cuando yo empecé a rastrear esta historia, encontré muy pocos testimonios. Es más,
en ningún medio de comunicación apareció, digamos, la noticia de que el escritor Truman Capote llega a España o está se ha refugiado para escribir una novela. O sea, no consta que hubiera ningún revuelo ni ningún shock en el pueblo. Lo único que he encontrado yo son 4 líneas en el diario local, y cuando ya prácticamente llevaban 2 años diciendo hay un escritor aquí que se llama Truman Capote, que se ve que escribe historias de la vida real, ¿no? Pero vaya, insisto, incluso con viejos periodistas de La Vanguardia intenté ver por qué por qué había pasado desapercibido. Tiene una cierta lógica. Él, por ejemplo, no llega en avión. Él cogió un barco, se fue, digamos, hasta Le Havre, hasta Francia, y desde allí desembarcó su Chevrolet con su pareja y, bueno, pues, tomándoselo con calma, llegaron hasta la Costa Brava, con lo cual, digamos, no hay esta primera barrera, que es un aeropuerto donde puede haber, en fin, guardias civiles, periodistas, lo que sea, alguien que te ponga sobre la pista, ¿no? Lo que sí dicen es que fue allí, en Palamos, donde él se entera de que su amiga Marilyn Monroe había muerto. No sé si hay constancia o no de que eso fuera realmente así. No, esto es real, porque además, si no me equivoco, yo creo que es en el mes de agosto de 1962 que muere Marilyn. Y de eso hay una cierta constancia. Hay un personaje y con el que yo contacté, que es el dueño del Hotel Trías. Uh-huh. El Hotel Trías es un hotel muy agradable, que está prácticamente enfrente del mar, y que es el primer sitio donde se alojan tanto Capote como su pareja, ¿no? Se alojan allí, y el propietario, que es Josep Colomé, sí. Le recibe y tal, y claro, él sí que me ha contado que realmente cuesta pensar que no pasar desapercibido unos tipos que llegan con un Chevrolet, con 25 maletas. Es que no me lo puedo creer. Con un bulldog viejecito, con un caniche ciego y con una gata siamesa. Es decir, y además, fíjate, que Capote iba vestido con gabardinas blancas. O sea, la gente de la Costa Brava. La gente nos dejaría constancia. Ahora, yo estoy convencido, esas noches de verano a la fresca, los corrillos de señores y de señoras allí en la puerta de sus casas, seguro que hablaban de ellos, vamos. Sí, pero fíjate, es el principio. Por aquellos años aparecieron los primeros bikinis. Es que, en fin, hay que situarse muy bien en el tiempo, ¿no? Con lo cual, todo eso a los locales les parecía excentricidades de los primeros turistas, ¿no? Entonces, todo les parecía extraño, pero todo les parecía, en fin, que podía pasar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, en el fondo, le permitió, digamos, esta sensación de refugio en la Costa Brava. Aunque yo, la verdad, en mi novela lo muevo un poco más de lo que creo que se movía. Yo titulé El hombre de los pijamas de seda, porque él le encantaba ir por casa en pijamas de seda, y le gustaba sobre todo escribir por las noches, ¿no? Eso, bueno, me pareció una imagen, ¿no? Vamos a consolidar otra imagen. Escuchábamos antes a Leila Guerriero, que contábamos, ella también ha escrito cómo estuvo en la Casa Saniá. Y mira, nuestra compañera de La Ventana, Emma Vallespinós, estuvo allí y nos va a ayudar a saber cómo es. Para llegar a la casa hay que serpentear un camino sin asfaltar entre bosques y campos. El último tramo es un caminito de piedras. Y justo entonces te encuentras con el mar y la casa. Una casa que está prácticamente igual que en el verano que la habitó Capote, y que a partir de ahora será, por iniciativa de la Fundació Finestras, una residencia literaria. Estos son los estudios. Cada autor tiene su estudio de trabajo. Matías Merici nos enseña la residencia. Son 3 plantas con capacidad para 4 autores. 3 duermen en la casa y el cuarto en una cabaña sin wifi a los pies de una cala. Las estancias son de 1 mes. Nicolás Botero es el director de la residencia. Es una casa blanca, como una página en blanco. Como una página en blanco hemos tratado de que no tenga muchísimas huellas personales. Si tú vas a las habitaciones te encontrarás con que casi todas están en blanco. Tenemos el mar que está azotando con las olas todo el día, se oyen los pájaros, hay una luz mediterránea que también es absolutamente inspiradora, hay una biblioteca bastante rica, hay una perrita que está por todas partes jugando con pelotas que se llama Ploma, y bueno, y hay mucha calma y silencio. En una de estas habitaciones estuvo escribiendo Truman Capote. Yo creo que es la habitación principal, pero no lo puedo asegurar porque casi todas las personas
que le conocieron ya no están vivas. La residencia está abierta a autores de todos los géneros. Pueden participar cualquier persona mayor de 18 años y lo que pedimos es una muestra del proyecto, una explicación del mismo y una carta de presentación. Y ahora mismo, si yo voy a Palamós, veré algo, notaré algo, Màrius, que me recuerde que allí estuvo Capote escribiendo a sangre fría. Sí, si vas al hotel Trías, hay una suite dedicada a Capote. En el restaurante pues hay referencias, pero vale la pena ir hasta Cala Senia, sacar la nariz. Es un sitio muy tranquilo, un bosque de pinos, y es un sitio que cuando yo lo visité todavía no era residencia. Esta casa la había comprado una persona que fue presidente de la COE, un empresario, Ferrer Salat, que fue miembro del Comité Olímpico Español y que, bueno, allí se dedicaba pues a pasar veranos. Lo que más me sorprendió es que, muerto él, pasó por herencia a manos de su hija Beatriz, que ella ha competido en Juegos Olímpicos como domadora de caballos, y ha ganado en alguna medalla. Y me sorprendió una cosa, que es que me podía salir en cualquier momento en la casa Truman Capote. Había todavía aquello que llamaban las cocinas económicas, aquellas cocinas pesantes, no sé, de hierro, ¿no? O sea, estaba todo, digamos, poco modificado, ¿no? Como si Ferrer Salat, que además es una persona de posibles, que podía haber hecho, en fin, el mejor de los chalets, no quiso tocarlo demasiado. Yo creo que es una de las gracias, es que se ha conservado muy bien. De hecho, aquello es como una falsa masía, pero tiene una cosa que me fascinó, que es que puedes ir bajando por unas escaleras hasta el mar. O sea, es la bomba. Era un sitio maravilloso. Era tan maravilloso. Aquí solo estuvo en el verano del 62. Y aquí es donde él pensó, caray, yo aquí tengo que traer a mis amigos. Y en una de las visitas, la verdad es que él, que quería tranquilidad, en el 62 empezó a decirle a sus amigos, oye, tengo una casa estupenda, tenéis que venir para allá, ¿no? Y allí fue, pues no sé, millonarias como Gloria Vanderbilt, como el fotógrafo Cecil Beaton, y como unos personajes muy curiosos como el matrimonio Heinz, que es el de las salsas, el de los ketchups, que le llamaba el hombre 57 porque tiene 57 tipos distintos de salsas, tenía el hombre, y eso le impresiona mucho. Y allí estuvo también la cuñada de John Fitzgerald Kennedy, la hermana de Jacqueline Kennedy, Lee Rasville, que le dijo, oye, la verdad es que este sitio es maravilloso, haré lo que pueda para que aquí venga, en fin, si no este verano, el que viene, Kennedy, el presidente. Claro. No sé si hubiera sido tan fácil, estamos hablando del franquismo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en barco, ¿no? Pero bueno, en todo caso no pudo ser, pero en fin, nos queríamos esta mañana asomar a cómo debió ser aquello. Imaginen Truman Capote, año 62, en Palamós, cosa que hemos recordado esta mañana, y con este gusto además con Màrius Carol. Màrius, muchísimas gracias por acercarte esta mañana a la radio. Un placer de hacerlo, porque además esta casa yo me la siento como mía. Yo descubrí el periodismo gracias a Radio Barcelona, es decir que... ¡Qué bien! Yo era un niño de la radio. Bienvenido, Màrius, y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.